Corre el verano de 1942. Para este momento, el mundo ya no observa la guerra con sorpresa. La Segunda Guerra Mundial ha dejado de ser una serie de campañas aisladas para transformarse en una lucha total. Una lucha ideológica y existencial. Para Alemania, el conflicto en el frente oriental no es solo una campaña militar, es una cruzada. Para la Unión Soviética, es una cuestión de supervivencia absoluta. Después del fracaso alemán en la toma de Moscú durante el invierno de 1941, Hitler se niega a aceptar que su estrategia de guerra relámpago, la Blitzkrieg, tiene límites. En lugar de retroceder o consolidar sus posiciones, redobla la apuesta. Está convencido de que la Unión Soviética está al borde del colapso y decide lanzar una nueva ofensiva masiva. Esta vez en el sur, el objetivo principal ya no es la capital política, Moscú. Ahora la mira está puesta en el corazón económico del enemigo, en el petróleo. Sin combustible, ningún ejército moderno puede sobrevivir, y los vastos campos petrolíferos del Cáucaso se convierten en la obsesión del alto mando alemán. Pero entre las divisiones del Tercer Reich y ese objetivo vital se interpone una ciudad que, en los mapas, parece casi secundaria, pero que muy pronto se convertirá en el centro del mundo, en Stalingrado. A orillas del imponente río Volga, Stalingrado es una ciudad industrial. Sus paisajes están dominados por fábricas, enormes silos de grano, barrios obreros y largas avenidas. Nada en su diseño sugiere que algún día se convertirá en uno de los campos de batalla más feroces de la historia. No es una fortaleza natural, ni está diseñada para resistir un asedio, pero lleva un nombre que pesa más que cualquier muralla, un nombre que lo cambia todo, el nombre de Joseph Stalin. Para Hitler, tomar Stalingrado significa mucho más que una simple victoria estratégica. Es un golpe simbólico, un desafío directo al líder soviético. Sería la demostración definitiva de que incluso la ciudad que lleva el nombre de su archienemigo puede caer bajo el poderío alemán. Para Stalin, la idea de perderla es simplemente impensable, no solo por su valor industrial y su posición estratégica en el Volga, sino por lo que su caída representaría para el pueblo soviético y para el mundo entero. Ambos líderes, desde sus respectivos centros de poder, comprenden que Stalingrado no puede abandonarse. Se ha convertido en un símbolo que debe ser defendido o conquistado a cualquier precio. Mientras las divisiones alemanas avanzan implacablemente hacia el este, el ejército rojo se repliega una vez más, pagando cada kilómetro de terreno cedido con la sangre de sus soldados. Las órdenes soviéticas son claras y brutales: retrasar al enemigo, desgastarlo y obligarlo a extender sus líneas de suministro hasta el límite. La táctica de tierra quemada, ya utilizada contra Napoleón un siglo antes, vuelve a aplicarse con una eficiencia aterradora. Los campos de cultivo son incendiados, las infraestructuras clave son saboteadas, los pueblos y aldeas son evacuados. El avance alemán, aunque impresionante a primera vista, ya no es tan limpio ni tan rápido como en los primeros días de la invasión en 1941. Las distancias en las estepas rusas son enormes. El implacable calor del verano agota a los soldados, que marchan bajo un sol abrasador. Los vehículos se averían con una frecuencia alarmante. La logística, la columna vertebral de cualquier ejército, comienza a tensarse peligrosamente. Cada vez es más difícil llevar combustible, municiones y alimentos a las tropas en el frente, pero desde Berlín, la percepción es radicalmente distinta. Los informes que llegan al cuartel general de Hitler hablan de avances constantes, de ejércitos soviéticos en desbandada y de una victoria que parece inevitable y cercana. La propaganda alemana pinta un cuadro de triunfo absoluto. A finales de agosto de 1942, la Luftwaffe, la poderosa fuerza aérea alemana, aparece sobre los cielos de Stalingrado. El bombardeo que se desata es de una escala devastadora. Durante días, oleadas de aviones arrojan miles de toneladas de bombas sobre la ciudad. Gran parte de Stalingrado queda reducida a escombros en un abrir y cerrar de ojos. Miles de civiles mueren atrapados bajo las bombas, sin un lugar donde esconderse. Edificios enteros colapsan en nubes de polvo y humo. Incendios incontrolables se extienden por los barrios, transformando la ciudad
en un infierno de ruinas humeantes. Desde el aire, parece que Stalingrado ha sido aniquilada antes incluso de que la batalla terrestre haya comenzado. Parece una victoria fácil, pero lo que los estrategas alemanes no saben, lo que no pueden prever, es que con sus propias bombas están creando el escenario perfecto para su propia pesadilla. Las ruinas, lejos de facilitar la conquista, eliminan la principal ventaja alemana a la movilidad de sus tanques y vehículos blindados. Los Panzers no pueden maniobrar entre los cráteres y los montones de escombros. Las amplias avenidas se convierten en embudos mortales, perfectas para emboscadas. Cada oso taunu inundado, cada pared derruida, cada esqueleto de una fábrica destruida se transforma en un nido de resistencia, un refugio y una posición de tiro para los defensores soviéticos. La ciudad en ruinas no es un obstáculo, es la fortaleza. En este momento crítico, Stalin emite una orden que resonará a través de la historia y se convertirá en leyenda. La orden número 227. Sus palabras son directas y escalofriantes, ni un paso atrás. La ciudad debe resistir a cualquier costo. Cada calle, cada edificio, cada ladrillo debe ser defendido hasta la última gota de sangre. Para los soldados del Ejército Rojo, retroceder ya no es una opción. La única salida es luchar o morir. Así, sobre las cenizas de una ciudad bombardeada y con dos voluntades de hierro enfrentadas, se preparó el escenario para la batalla que definiría el curso de la Segunda Guerra Mundial y cambiaría el destino de la humanidad. La batalla de Stalingrado estaba a punto de comenzar. Los líderes hablaban de resistencia final, de armas milagrosas, de giros estratégicos que cambiarían el curso del conflicto. Hablaban con voces firmes, pero dormían mal. En la madrugada, cuando el ruido de la guerra parecía lejano, algunos se quedaban mirando el techo, contando los segundos entre un bombardeo y otro, preguntándose en silencio cuándo había empezado realmente el final. No lo decían en voz alta, no podían. El poder exige certezas, incluso cuando ya no existen. La fachada de control era una necesidad, una última línea de defensa contra el caos que amenazaba con devorarlo todo. Pero en la intimidad de sus cuartos, el peso de las decisiones erróneas y las vidas perdidas les quitaba el sueño. Era una soledad compartida, un secreto a voces entre quienes movían los hilos del destino de millones. Sabían que la historia se escribe con victorias, pero también con la tinta indeleble de las derrotas, y la suya se estaba escribiendo en tiempo real. En el frente occidental, los cielos se habían vuelto enemigos constantes. Aviones cruzaban como aves de metal, dejando estelas blancas que se deshacían lentamente, igual que las promesas. Cada motor que rugía en la distancia era un presagio. Las carreteras estaban llenas de columnas en retirada, vehículos abandonados, caballos muertos. El paisaje era una pintura gris de desesperación. Los soldados caminaban con la mirada fija en el suelo, no por vergüenza, sino por un cansancio que iba más allá de lo físico. Cada paso era una negociación entre el cuerpo y la voluntad. Algunos aún cargaban cartas sin enviar, pequeños pedazos de una vida que parecía pertenecer a otro tiempo. Otros no llevaban nada, solo el peso de sus propios recuerdos. Solo seguían avanzando porque retroceder tampoco ofrecía salvación. El movimiento era un instinto, una forma de negar la parálisis que el miedo imponía. Ir hacia adelante era la única dirección que conocían, aunque el destino fuera incierto. Los pueblos que antes eran remansos de paz se habían convertido en escenarios de pesadilla. La guerra había borrado las distancias entre lo civil y lo militar. Iglesias transformadas en hospitales improvisados, donde los santos de yeso miraban con ojos vacíos a los heridos. Escuelas convertidas en centros de mando, con mapas de estrategia clavados sobre pizarras donde antes se enseñaba a sumar. Los bancos de madera de las aulas, manchados de sangre y barro. El sonido de los rezos se mezclaba con el de las ametralladoras en una cacofonía infernal, y aún así, la gente seguía encendiendo velas. No porque creyera en la victoria, eso era un lujo que ya no podían permitirse. Encendían velas porque necesitaban creer en algo, en la posibilidad de un mañana, en un milagro silencioso que les permitiera ver el amanecer una vez más. Era un acto de fe, no en un dios, sino en la propia humanidad. Había momentos de silencio que eran peores que el combate, ese instante suspendido después de un bombardeo, cuando el polvo aún flotaba en el aire, y nadie sabía quién seguía con vida
y quién no. El momento antes de un ataque, cuando el mundo parecía contener la respiración y cada latido del corazón resonaba como un tambor de guerra. En esos segundos, la guerra se volvía íntima. Dejaba de ser una lucha entre naciones, entre ideologías abstractas. Se convertía en una batalla personal, un duelo singular entre el miedo y la dignidad de cada individuo. Era el instante en que un soldado decidía si levantarse o quedarse en el suelo. El momento en que una madre abrazaba a sus hijos, prometiendo una seguridad que sabía que no podía garantizar. En ese silencio, la verdadera naturaleza del conflicto se revelaba con una claridad brutal. En los despachos lejanos al frente, los informes llegaban cada día más delgados, más escuetos, menos cifras, menos detalles. A veces, solo una frase lacónica en contacto perdido. Oposición abandonada. Nadie preguntaba demasiado. Preguntar implicaba escuchar respuestas que no se querían oír. Verdades que podían hacer temblar los cimientos de la autoridad. La guerra, en su fase final, se sostenía más por inercia que por convicción. Era como un edificio que sigue en pie unos segundos después de que su estructura ha cedido, desafiando la gravedad por pura costumbre antes del colapso inevitable. Los engranajes de la maquinaria bélica seguían girando, pero ya no había nadie empujando la palanca. Era un monstruo que se movía por su propio impulso, devorando todo a su paso hasta que se quedara sin combustible. Las ciudades que aún resistían eran un laberinto de ruinas. Los edificios, esqueletos de hormigón y acero retorcido, se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. Los supervivientes se movían entre los escombros como fantasmas. Buscaban comida, agua, un refugio que los protegiera del frío y de las bombas. Las viejas rutinas se habían adaptado a la nueva realidad. Hacer cola ya no era para el pan, sino para recibir una ración de sopa aguada. Los niños jugaban en cráteres dejados por las explosiones, inventando juegos en los que no había ganadores ni perdedores, solo la supervivencia. La normalidad se había redefinido. Un día sin bombardeos era un día de fiesta. Encontrar una lata de conservas intacta era un tesoro. La vida se había reducido a sus elementos más básicos, una lucha diaria por la existencia. En los hospitales de campaña, el olor a antiséptico y muerte era abrumador. Los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, con los rostros marcados por la fatiga y la impotencia. Las provisiones escaseaban. A menudo tenían que tomar decisiones imposibles: a quién salvar, a quién dejar morir. Un trozo de tela limpia era un lujo. El agua caliente, una utopía. Pero seguían adelante, movidos por un juramento hipocrático que la guerra ponía a prueba a cada minuto. Suturaban heridas, amputaban miembros, consolaban a los moribundios. Eran testigos del coste humano del conflicto, de la fragilidad del cuerpo frente al acero. En sus manos cansadas no solo sostenían instrumentos quirúrgicos, sino también los últimos hilos de esperanza de aquellos que llegaban a sus mesas de operaciones. Mientras tanto, en la retaguardia, la vida intentaba seguir su curso, pero era una farsa. Los periódicos publicaban titulares triunfalistas que nadie creía. Las radios emitían marchas militares que sonaban a requiem. Se organizaban desfiles con soldados demasiado jóvenes o demasiado viejos, un intento patético de proyectar una fuerza que ya no existía. La propaganda se había vuelto tan omnipresente como el aire, pero su efecto era nulo. La gente había aprendido a leer entre líneas, a descifrar el lenguaje del poder. Sabían que las victorias anunciadas eran derrotas disfrazadas y que los llamados a la resistencia eran un preludio de la rendición. La desconexión entre el discurso oficial y la realidad palpable era un abismo insalvable. La naturaleza, indiferente al drama humano, seguía sus propios ciclos. La primavera llegaba y las flores brotaban entre los cascotes. Los pájaros cantaban al amanecer, sus trinos mezclándose con el eco lejano de la artillería. Estos pequeños signos de vida eran a la vez un consuelo y una tortura. Recordaban que había un mundo más allá de la guerra, un mundo de belleza y renovación que parecía inalcanzable. Un soldado podía detenerse un instante a observar una mariposa posada sobre el cañón de su fusil, y en ese breve momento sentir el peso de todo lo que se había perdido. La guerra no solo destruía ciudades y cuerpos, también destruía la capacidad de apreciar la simple belleza de la existencia. Y entonces, sin un anuncio formal, sin un decreto, el final comenzó a materializarse. No fue un evento único,
sino una sucesión de pequeños colapsos. Un frente que se desmoronaba, una unidad que se rendía sin luchar, un general que desobedecía una orden suicida. El gran edificio que se sostenía por inercia finalmente empezó a ceder. La noticia se extendió no a través de los canales oficiales, sino por rumores, por susurros que corrían de trinchera en trinchera, de pueblo en pueblo. El fin no llegaba con el sonido de las trompetas, sino con un silencio creciente. El silencio de los cañones que dejaban de disparar, el silencio de los motores de los aviones que ya no surcaban el cielo. Para muchos, el fin de la guerra no trajo alegría, sino un vacío inmenso. El propósito que los había mantenido en pie, ya fuera luchar, resistir o simplemente sobrevivir, había desaparecido. Ahora tenían que enfrentarse a algo quizás más aterrador en el futuro. ¿Cómo reconstruir una vida sobre las ruinas? ¿Cómo volver a casa cuando el hogar ya no existía? ¿Cómo olvidar las imágenes que se habían grabado a fuego en sus retinas? La paz era un territorio desconocido, un paisaje sin mapas ni brújulas. Para los líderes, llegó el momento de rendir cuentas, no ante un tribunal, sino ante el espejo. La certeza forzada dio paso a la cruda realidad de sus decisiones. El poder, que exigía certezas, ahora les exigía enfrentar las consecuencias de su ausencia. La guerra había terminado, pero la lucha interna de cada superviviente apenas comenzaba. Era el inicio de una paz tan frágil y compleja como la guerra misma. La historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad persevera. A medida que el otoño de 1942 avanzaba, Stalingrado dejó de ser una ciudad para convertirse en un estado mental. Para los soldados que luchaban allí, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Ya no existían los días ni las noches, solo los breves intervalos de silencio entre una explosión y la siguiente. El combate incesante había borrado cualquier rastro de normalidad. Dormir era un lujo casi inalcanzable. Sobrevivir era, en el mejor de los casos, una simple coincidencia. El poderoso ejército alemán, y en especial el sexto ejército del general Friedrich Paulus, estaba hundido hasta el cuello en el fango del combate urbano. Cada metro de terreno ganado costaba un número aterrador de vida. Cada pequeño avance exigía refuerzos que, para entonces, ya no llegaban con la rapidez de antes. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, seguía dominando el cielo, pero su impacto era cada vez menor. ¿Cómo distinguir al enemigo entre las ruinas? ¿Cómo destruir algo que ya estaba completamente destruido? Mientras tanto, los soldados soviéticos aprendieron a usar su ciudad devastada como un arma. Sus tácticas cambiaron radicalmente. Los combates más feroces se libraban ahora de noche, cuando la superioridad aérea alemana perdía casi toda su eficacia. Pequeños grupos de asalto se infiltraban entre las líneas enemigas, atacando puestos de mando, eliminando oficiales y sembrando una confusión paralizante. Los francotiradores se convirtieron en una pesadilla constante. Cada sombra, cada ventana rota podía esconder la muerte. La guerra psicológica se volvió tan importante como la física. Los soldados alemanes, entrenados para campañas relámpago, rápidas y decisivas, se enfrentaban a un enemigo que no retrocedía, que no se rendía y que parecía resurgir de entre los escombros una y otra vez, como fantasmas. El desgaste mental empezó a hacer estragos. El miedo ya no era al combate en sí, sino a la interminable espera, a la incertidumbre, a no saber si el próximo paso sería el último. A pesar de esta terrible realidad sobre el terreno, desde Berlín, la presión no dejaba de aumentar. Hitler exigía resultados inmediatos. Stalingrado debía caer, sin importar el costo. No había espacio para la retirada, ni para la prudencia. La ciudad tenía que ser tomada. Punto. Paulus, atrapado entre la brutal realidad del frente y las órdenes inflexibles continuó enviando a sus hombres a ese infierno urbano, quizás convencido de que la victoria final estaba a solo un paso. Pero en Moscú, la lectura de la situación era completamente distinta. Stalin y el alto mando soviético sabían que Stalingrado estaba cumpliendo su función principal a la perfección al fijar al enemigo. El sexto ejército alemán estaba totalmente comprometido, desgastado y concentrado en un espacio muy reducido. Y lo más importante, en sus flancos, defendidos por ejércitos aliados de Alemania, rumanos, italianos y húngaros, peor equipados y con la moral más baja, eran extensos y peligrosamente vulnerables.
La decisión ya estaba tomada. En el más absoluto secreto, el Ejército Rojo comenzó a preparar una contraofensiva a una escala masiva. No sería un ataque frontal contra la ciudad. Eso sería un suicidio, sería un golpe envolvente, una operación de pinza diseñada no para recuperar terreno, sino para aniquilar al enemigo. Su nombre en clave era Operación Urano. El plan era audaz y arriesgado. 2 enormes tenazas mecanizadas atacarían simultáneamente los flancos del Sexto Ejército, una al norte y otra al sur de Stalingrado. Las fuerzas soviéticas avanzarían a toda velocidad a través de las posiciones más débiles, romperían las líneas defensivas y se encontrarían al oeste de la ciudad, cerrando una trampa mortal. El éxito de toda la operación dependía de un solo factor: la sorpresa. El 19 de noviembre de 1942, bajo una intensa tormenta de nieve que ocultaba sus movimientos, la artillería soviética abrió fuego. Miles de cañones bombardearon sin piedad las posiciones rumanas al norte de Stalingrado. Las defensas colapsaron casi de inmediato. Aquellas tropas, mal equipadas y sin apoyo suficiente, no tuvieron ninguna posibilidad de resistir el ataque masivo. Al día siguiente, el golpe se repitió al sur, con la misma contundencia. La velocidad, el famoso Blitzkrieg, volvió al campo de batalla, pero esta vez no estaba del lado alemán. Las unidades blindadas soviéticas avanzaron sin detenerse, arrasando todo a su paso. Los puestos de mando enemigos quedaron aislados. Las comunicaciones se cortaron. Las órdenes dejaron de llegar. El caos era absoluto. En cuestión de días, las 2 pinzas soviéticas se encontraron en la pequeña localidad de Kalash, al oeste del Volga, cerrando el cerco alrededor de Stalingrado. La trampa se había cerrado. El Sexto Ejército alemán, una de las formaciones más poderosas de la Wehrmacht, estaba completamente rodeado. La balanza de la guerra estaba a punto de inclinarse para siempre. La noticia cayó como un rayo en Berlín, un trueno que sacudió los cimientos del Tercer Reich, por primera vez desde el inicio de la guerra en el este. Un ejército alemán completo había sido atrapado. Los generales, con el mapa extendido y la realidad ante sus ojos, solicitaron una retirada inmediata. La lógica militar era cristalina, implacable en romper el cerco antes de que el acero soviético se cerrara para siempre. Pero en su cuartel general, lejos del hielo y la sangre, Hitler se negó. Su convicción, o su delirio, era que la Luftwaffe, su poderosa fuerza aérea, podía mantener con vida al Sexto Ejército. Desde el cielo ordenó resistir. Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo mortal, no podía caer. No se convertiría en un símbolo de derrota, y el general Paulus, atrapado entre la lealtad y la lógica, obedeció. Fue una decisión fatal. El puente aéreo, esa promesa de salvación, resultó ser una quimera. Las condiciones climáticas del invierno ruso eran extremas. Un enemigo tan formidable como el propio Ejército Rojo en los aeródromos improvisados, pistas de tierra congelada, estaban bajo el fuego constante de la artillería soviética. La Luftwaffe, simplemente, no tenía la capacidad. No había suficientes aviones, ni suficiente combustible, ni tripulaciones para abastecer a más de 250.000 de hombres cercados. Lo que llegaba era una burla cruel del destino, en cajas de munición para armas que ya no tenían soldados para dispararlas, alimentos sin munición para defenderlos, medicinas en cantidades ridículas para un mar de heridos. La ayuda era un goteo cuando se necesitaba un diluvio. Mientras el puente aéreo fallaba, el invierno ruso descendía con una furia primitiva. Las temperaturas cayeron a 30-40 grados bajo cero. Los soldados alemanes, equipados para una guerra rápida de verano, empezaron a congelarse en las trincheras heladas y en los esqueletos de los edificios bombardeados. Sus uniformes eran de tela, inútiles contra el viento siberiano. Las heridas, incluso las más leves, se infectaban casi al instante, gangrenándose en el frío. El hambre se convirtió en el compañero constante. Un enemigo invisible que devoraba desde dentro. Las raciones, ya escasas, se redujeron a una miseria. Primero cayeron los caballos, luego los perros, los gatos, las ratas. Al final, cualquier cosa que pudiera masticarse desapareció. El cuero de los cinturones, la corteza de los árboles, la desesperación era total. Dentro de este infierno congelado que los alemanes llamaban el Kessel, el caldero, la moral
se desmoronaba. La disciplina, pilar del ejército alemán, se evaporaba como el aliento en el aire gélido. Los soldados anchis conquistadores de Europau ahora eran espectros barbudos y famélixicos, con los ojos hundidos por el terror y el agotamiento. Aún así, las órdenes desde la lejana Rastenburg eran inequívocas, a resistir hasta el último hombre, hasta la última bala. No habría rendición. Cada mensaje de radio era una sentencia de muerte. Mientras el sexto ejército se consumía lentamente, día a día, hombre a hombre, el ejército rojo apretaba el anillo de acero. Cada intento alemán por romper el cerco desde fuera, como la operación Tormenta de Invierno, fracasaba estrepitosamente. Cada contraataque desesperado desde dentro era repelido con una violencia abrumadora. La superioridad numérica y material soviética era ahora aplastante. Stalingrado ya no era una batalla por la ciudad. Se había convertido en una agonía prolongada. Un espectáculo macabro, observado por el mundo. Para los soviéticos, el cerco de Stalingrado era mucho más que una simple victoria táctica. Era una revancha histórica. Un ajuste de cuentas de proporciones bíblicas. Era la venganza por Kiev, donde cientos de miles de sus hombres habían sido rodeados y aniquilados. Era por Minsk, por las derrotas humillantes del verano de 1941, era por las puertas de Moscú, donde habían sangrado para detener al invasor. Era por los millones de civiles y soldados muertos, por las tierras quemadas y las ciudades arrasadas. Cada día que el enemigo resistía en el caldero era un día más de sufrimiento para sus propios soldados. Sí, pero también era la confirmación de que el gigante alemán podía sangrar, podía ser herido, podía morir. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht se estaba disolviendo en la nieve ensangrentada a orillas del Volga, comienzos de 1943. La situación dentro del cerco era terminal. El hambre, el frío y la falta casi total de munición habían destruido cualquier capacidad ofensiva o defensiva. Las unidades existían solo en el papel, sus comandantes reportando fuerzas que ya no eran más que fantasmas. Los soldados ya no luchaban por la victoria, ni por Hitler, ni por Alemania. Luchaban, si es que se le podía llamar lucha, por sobrevivir una hora más, un minuto más. El final era inminente. Se sentía en el aire congelado, en el silencio entre bombardeos, y con él se acercaba una decisión, que no solo sellaría el destino de 250.0 hombres, sino que cambiaría la historia de la Segunda Guerra Mundial para siempre. La rendición ya no era una opción, era una inevitabilidad. El 1 de enero, el recién ascendido mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió. Por primera vez en la historia, un mariscal de campo alemán era capturado. 2 días después, las últimas bolsas de resistencia se extinguieron. El caldero de Stalingrado finalmente se había enfriado. De los más de 250.0 hombres atrapados, solo 91.0 sobrevivieron para ser hechos prisioneros. De esos, apenas 5.0 regresarían a Alemania años después del fin de la guerra. La batalla de Stalingrado no fue solo una derrota, fue un cataclismo. Marcó el principio del fin para el Tercer Reich en el frente oriental. A partir de ese momento, la Wehrmacht estaría a la defensiva, retrocediendo sin cesar hasta las calles de Berlín. Stalingrado se convirtió en el símbolo definitivo de la resistencia soviética y del punto de inflexión de la guerra. Una ciudad en ruinas, un ejército aniquilado y un nombre que resonaría para siempre en la historia como el lugar donde la marea de la guerra cambió de forma irrevocable. Imaginen un lugar donde el invierno no es solo una estación, sino un arma. Enero de 1943. Stalingrado. El sexto ejército alemán, una vez la punta de lanza de la Wehrmacht, está atrapado. La guerra ya no es una cuestión de estrategia, sino de supervivencia. Hombres exhaustos, congelados y hambrientos, se aferran a ruinas que no tienen ningún valor militar. La ciudad que Hitler juró conquistar se ha convertido en una tumba de hielo. Los mapas en Berlín todavía muestran líneas de defensa, sectores y unidades. Pero esos mapas mienten. La realidad es un puñado de soldados escondidos en sótanos, en fábricas destruidas o en trincheras cubiertas de nieve. No luchan por la victoria, solo esperan el final. Un final que se acerca inexorablemente. El 10 de enero, el cielo se desgarra. El Ejército Rojo desata la Operación Anillo,
su ofensiva final. Miles de cañones soviéticos martillean las posiciones alemanas durante horas. No es una batalla para romper defensas, es una ejecución para aplastar lo que apenas resiste. Cada explosión es un clavo más en el ataúd del Sexto Ejército. Las tropas soviéticas avanzan sin prisa, pero sin pausa. Saben que el enemigo está acorralado. Edificio por edificio, ruina por ruina. El cerco se cierra como un puño de acero. Para los soldados alemanes, cada metro perdido significa menos espacio, menos comida, menos vida. El hambre es tan brutal que los caballos que tiraban de los carros son los primeros en caer. Luego, cualquier animal que se mueva, el general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, ve la catástrofe en tiempo real. Sus oficiales le traen informes desoladores. La munición se ha agotado. Los hospitales son sótanos helados donde los heridos mueren sin tratamiento. Los soldados, consumidos por el frío y el hambre, ya no pueden ni sostener sus rifles. No hay escapatoria. No hay refuerzos. No hay milagros. Desesperado, Paulus envía un mensaje a Hitler, solicitando permiso para rendirse y salvar a sus hombres de una aniquilación segura. La respuesta desde Berlín es un silencio helado, seguido de una orden cruel y simbólica. Hitler lo asciende a mariscal de campo. El mensaje es inequívoco: a ningún mariscal alemán se ha rendido jamás en la historia. Se espera que luche hasta el último hombre, y luego se quite la vida. Él exige un sacrificio, no una rendición. Pero la realidad en el campo de batalla es más fuerte que cualquier símbolo. Para Paulus y sus hombres, la gloria póstuma no calienta ni alimenta. El 31 de enero de 1943, en el sótano de los grandes almacenes Univermag, rodeado por tropas soviéticas, el recién nombrado mariscal de campo, Friedrich Paulus, toma una decisión que cambiará la historia. Se rinden él y todo su Estado Mayor son hechos prisioneros. 2 días después, las últimas bolsas de resistencia en el sector norte de la ciudad también deponen las armas. La batalla de Stalingrado ha terminado. Más de 90.000 soldados alemanes, los supervivientes del cerco, inician una marcha hacia el cautiverio. Es una procesión de fantasmas. Hombres rotos por la guerra. De esos 90.000, solo unos 5.000 volverán a ver Alemania años después. Stalingrado no fue solo una derrota militar para el Tercer Reich. Fue un colapso psicológico. El mito de la invencibilidad alemana, forjado en las victorias relámpago de Polonia y Francia, se hizo añicos en las calles heladas de esta ciudad soviética. Por primera vez, un ejército alemán completo no había sido derrotado, había sido aniquilado. En Berlín, la maquinaria de propaganda de Goebbels intentó transformar el desastre en una saga heroica. Hablaron de un sacrificio noble por la patria, de una resistencia hasta la muerte, pero las mentiras ya no podían ocultar la verdad. En cada hogar alemán, el vacío dejado por un padre, un hijo o un hermano que nunca volvería era una realidad innegable. La noticia, aunque censurada, se extendió como un escalofrío por toda la nación. Algo fundamental se había roto. Para la Unión Soviética, la victoria fue monumental. Demostró al mundo que el gigante nazi podía ser detenido y derrotado. La moral del Ejército Rojo y del pueblo soviético se disparó. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio que inspiraría su avance hasta Berlín. Stalingrado fue el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. A partir de aquí, la Wehrmacht estaría a la defensiva, retrocediendo lentamente hacia su propio territorio. La iniciativa estratégica pasó irrevocablemente a manos de los soviéticos. El camino hacia la derrota final del Tercer Reich había comenzado en las ruinas de una ciudad que llevaba el nombre de su mayor enemigo. Imagina por un momento la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1943, el mapa de Europa parecía una marea imparable. La Alemania nazi avanzaba, conquistaba y dictaba las reglas. Polonia, Francia, los Balcanes. Una nación tras otra caía bajo su poder. Parecía que nada podía detener esa maquinaria de guerra. Elegían dónde atacar, cuándo avanzar y cuándo detenerse. Tenían la iniciativa. Pero en una ciudad a orillas del río Volga, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa ciudad era Stalingrado. Lo que ocurrió allí
Entre el verano de 1942 y el invierno de 1943, no fue simplemente una batalla, fue el punto de quiebre de la historia moderna. Hasta ese momento, la Unión Soviética había sufrido derrotas devastadoras. El Ejército Rojo retrocedía, perdía millones de hombres y parecía al borde del colapso. Pero en Stalingrado, algo se quebró en la psique alemana y algo se forjó en el espíritu ruso. La batalla comenzó como una operación alemana más en el Plan Azul, diseñado para apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso. Stalingrado era un objetivo secundario, una ciudad industrial que llevaba el nombre del líder soviético, pero se convirtió en una obsesión para ambos bandos. Hitler se negó a retroceder. Stalin ordenó: ni un paso atrás. Y así, la ciudad se transformó en un infierno de combates callejeros. Imaginad pelear, casao por casao, piso por piso, habitación por habitación. Los soldados llamaban a esta lucha Rattenkrieg, la guerra de ratas. Una fábrica, una estación de tren, un simple silo de grano, se convertían en fortalezas que costaban miles de vidas. La esperanza de vida de un nuevo soldado soviético en el frente podía ser de menos de 24 horas. La ciudad quedó reducida a escombros, un paisaje apocalíptico de ruinas humeantes y nieve manchada de sangre. Pero mientras los alemanes se desangraban en este combate urbano, el alto mando soviético estaba preparando una sorpresa monumental. El general Zhukov, una de las mentes militares más brillantes de la guerra, planeó una contraofensiva audaz, la Operación Uranon, en lugar de atacar directamente a los alemanes en la ciudad, donde eran más fuertes. El Ejército Rojo lanzaría un gigantesco movimiento de pinza. Atacarían los flancos defendidos por tropas rumanas e italianas mucho peor equipadas. El 19 de noviembre de 1942, en medio de una tormenta de nieve, la trampa se cerró. Dos enormes ejércitos soviéticos rompieron las líneas del eje IN. En solo 4 días se encontraron en la retaguardia alemana, rodeando por completo al sexto ejército del general Paulus. De repente, los cazadores se convirtieron en la presa. Cerca de 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados en lo que se conoció como el Kessel, el caldero. Hitler, desde su cuartel general a miles de kilómetros, prohibió cualquier intento de ruptura. Prometió que la Luftwaffe, su fuerza aérea, abastecería al ejército atrapado desde el aire. Fue una promesa vacía. El crudo invierno ruso, la feroz defensa antiaérea soviética y las enormes distancias hicieron que el puente aéreo fuera un fracaso catastrófico. Dentro del cerco, los soldados alemanes comenzaron a morir de hambre, de frío y por los constantes ataques. Las condiciones eran inimaginables. La Unión Soviética no solo había ganado una batalla táctica, había demostrado algo mucho más importante: que podía planificar, ejecutar y sostener operaciones a gran escala, superiores a las de los alemanes. Había aprendido de sus errores garrafales del inicio de la guerra. Había adaptado su doctrina militar y, sobre todo, había demostrado que estaba dispuesta a pagar un precio que ninguna otra nación podía concebir. El 2 de febrero de 1943, los últimos restos del Sexto Ejército se rindieron. Las imágenes de miles de soldados alemanes, demacrados y congelados, marchando hacia el cautiverio, recorrieron el mundo. Fue un golpe psicológico del que el Tercer Reich nunca se recuperaría. Por primera vez, Alemania había perdido no solo una batalla, sino todo un ejército. Después de Stalingrado, la iniciativa estratégica cambió de manos para siempre. A partir de ese momento, el Ejército Rojo comenzaría un avance constante hacia el oeste, una marea roja que ya no se detendría hasta llegar a Berlín. Las flechas en los mapas militares, que durante años apuntaron hacia Moscú, ahora se invertían y apuntaban directamente al corazón de Alemania. El impacto fue global. Para los aliados, como Estados Unidos y Gran Bretaña, fue la prueba definitiva de que Alemania podía ser derrotada. Para los países ocupados en Europa, fue un faro de esperanza, la primera señal real de que la liberación era posible. Para los soldados en todos los frentes, fue un punto de inflexión moral. La guerra ya no parecía una marcha imparable del eje OMB. El mito de la invencibilidad alemana se había hecho añicos en las ruinas de Stalingrado. Pero para Rusia, Stalingrado fue algo mucho más profundo. Fue una herida
y una victoria al mismo tiempo. Una ciudad entera borrada del mapa, cientos de miles de muertos, familias destrozadas. El precio fue incalculable, casi inhumano. Se estima que la batalla costó más de 2 millones de bajas en total, entre muertos, heridos y prisioneros de ambos bandos. Una cifra que desafía la comprensión. Sin embargo, fue en medio de ese sacrificio absoluto donde el destino del país y del mundo comenzó a girar. Stalingrado demostró que las guerras no se ganan solo con tecnología superior, disciplina férrea o líderes carismáticos. Se ganan con resistencia, con la capacidad de adaptarse y, sobre todo, con la voluntad de soportar lo inimaginable. El camino hacia Berlín fue largo, sangriento y terrible. Cada kilómetro se pagó con vidas. Pero ese camino comenzó allí, en esa ciudad, destruida a orillas del Volga. Años después, cuando los soldados soviéticos finalmente izaron la bandera roja sobre las ruinas del Reichstag en Berlín, el eco de Stalingrado todavía resonaba con fuerza, porque la certeza de que la victoria era posible nació en ese infierno de hielo y fuego. No fue solo la batalla más grande de la historia, fue el momento en que un país, al borde del abismo, se levantó y cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Fue el principio del fin para la Alemania nazi. Y todo comenzó en una ciudad, cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la memoria de la humanidad, en Stalingrado. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los momentos más decisivos de la historia. Si te interesa el pasado y cómo moldea nuestro presente, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.